Yepa, familia pajaril, ¿cómo estáis? Bueno, seguimos en el verano. Estaba aquí, he venido a pasar unos días aquí al pueblo, aquí a la casa, y voy a aprovechar sobre todo para ver cómo va el replume. Y bueno, ya también aprovecho y hago un vídeo intentando mantener contacto con vosotros, un poquito más que de costumbre. Y bueno, pues si queréis comentar, intercambiar información de cómo van los pájaros, cómo va el replume. Y bueno, pues pequeñas reflexiones sobre esta época del replume, ¿de acuerdo? Mis pájaros están ahora mismo en plenitud de replume, ¿vale? ¿Qué significa? Que están ahora mismo pues totalmente en fase de replume, ¿cómo se llama este momento del año, ¿de acuerdo? Están cambiando totalmente el plumón, las plumas, como sabéis, las que cambian los noveles, no cambian las principales, pero sí cambian todo lo que es el plumón más sencillo, ¿no? Los adultos sí que están también en plenitud de replume. Estos sí que se ven las plumas más importantes, las remeras, que llevan las varitas, ¿no? Entonces, claro, los adultos están, por así decirlo, en un estrés físico más importante, más fuerte que lo que pueden ser los noveles, ¿vale? Quería comentaros, porque se ven en otros aviarios, de otros, no solo de canto, sino de color y tal, que bueno, que cada aviario y luego cada raza y cada tipo de canario que cultivamos en nuestra casa, pues tiene unas características diferentes, ¿no? A la hora del replume, igual que a la hora de otras muchas cosas, que no se puede generalizar todo, ¿vale? Por ejemplo, no podemos comparar el replume que hacen la gente que cría color, ¿vale?, con los que criamos canto, ¿vale? Pero es que luego dentro del canto también hay diferentes razas, como bien sabéis, y también es diferente todo, ¿vale? El tema de la penumbra, hay la gran mayoría de aviarios, sobre todo los de color, postura y algunos encantos, pues son muy hechos, por así decirlo, son de la idea de que la penumbra pues bueno, pues les va a cortar el tiempo de estrés que van a estar el pájaro replumando, que es verdad. La penumbra acelera, por así decirlo, el tiempo de replume. Yo he tenido aquí penumbra, he tapado toda la parte que ahora mismo la tengo destapada, la he tenido tapada todo completo, he tenido oscuridad, o sea, de penumbra, y es verdad que posiblemente entre 2-3 semanas he podido acortar el periodo de muda, ¿vale? Pero sinceramente a los de canto yo creo que no nos viene bien hacer estas cosas. Primero porque no es lo natural, si no es natural porque el pájaro no se mete en una cueva a oscuras para mudar, ¿vale? Pues yo no lo veo que sea necesario tener que hacer esto, ¿de acuerdo? Luego, también a la hora del canto, yo no quiero que mis pájaros vayan, que terminen muy temprano o acortar el tiempo de replume. A mí no me hace falta eso. Yo quiero que replumen por lo más lento posible, sinceramente. Pues primero para evitar estrés físico, la demanda esa física que tienen al cambiar la pluma, que no sea demasiado alto, ¿vale? Sino que vaya pausado, que vaya de forma que el pájaro lo note lo menos posible. ¿Esto cómo lo conseguimos? Pues al revés, en vez de darle penumbra, darle luz, darle vida al pájaro. El pájaro pierde la pluma, pero más lentamente, ¿vale? Por lo que el estrés físico al que se somete no es el mismo que un pájaro cuando está en penumbra y está ahí básicamente flojucho, vas a decir, tranquilo, flojo, centrado en el replume solo, ¿vale? Yo no soy partidario de ese tipo de replume, sobre todo para el canto, ojo. Si fuera de color, posiblemente creo que sería lo acertado hacerlo así.
porque hay que cuidar mucho las plumas y todas estas cosas. Pero en el canto, sinceramente, en cuanto dejan de replumar, ya el canto ya empieza una siguiente fase, como bien sabéis, empiezan ya a cristalizar ya las notas. Entonces yo no tengo ninguna prisa en que los pájaros, vuelvo a repetir, replumen, ¿vale? Por lo que yo soy adicto a la luz y a que los pájaros estén lo más vivos posible. Y el pájaro pues va de la mañana, por la mañana a luego cuando se mete el sol a mediodía, que se mete el sol a mediodía, que es cuando posiblemente los pájaros están más activos. Me estoy dando cuenta ahora que cantan más y tal, cuando está aquí el sol apretando más fuerte, por supuesto. Se descargan, es un repaso físico, ¿no? Como bien sabéis. Y luego ya cuando llega el atardecer, la noche, perdonad por la voz, cuando llega el atardecer, la noche, pues ya el repaso es más plástico, ya se dejan llevar, ya intentan jugar un poquito con las notas, a intentar hacer alguna melodía, alargar alguna nota y tal. En fin, ese es un poco el juego de el repaso, pues en aviarios que van, como el mío, que van pues con la luz del día, ¿vale? Pues nada, simplemente deciros eso, de un poco de reflexiones de lo que es el repaso en la canalicultura de canto, ¿vale? Y luego también un poco sobre el tema de la alimentación. Es verdad que los pájaros ahora no necesitan tanta proteína como cuando crecen, eso está muy claro, pero los míos, lo que yo sobre todo les doy es mucha vitamina de fruta y verdura, ¿vale? Con la fruta y verdura conseguimos varias cosas. Aparte que el pájaro se hidrate en aviarios externos como el mío, se hidrate mucho mejor, no tenga falta de vitaminas, por supuesto, la naranja, la manzana, la lechuga, el pepino, que sabéis que es la verdura por excelencia para el replume, por todas las propiedades que tiene. Pero ya no solo eso, voy más. Este tipo de alimentos, ponérselo, no es que solo tenga ese beneficio, sino que también ellos picotean, ¿vale? Picotean, juegan con ellos. Ahora veréis un vídeo de cómo están jugando con un trozo de manzana que se ha caído, y en el mismo juego pues ya también ellos hacen sus relaciones y hacen su jerarquía. Hay mucha gente que se preocupa por el picaje de los pájaros. Yo la verdad que nunca he tenido ningún problema en picaje, ¿de acuerdo? Por eso no pongo cuerdas. Y luego el tema de la grasa, con una alimentación equilibrada, ¿vale? Equilibrada es que si por ejemplo yo le doy una mezcla de mixtura de semillas, eso es equilibrada, porque la mixtura ya lleva, junto con la pasta de cría y el complemento que le pongo, suplemento o complemento, llámase como quiera, que le pongo del pienso, el C15, más todo lo que le doy, a mí no me hace falta darle ningún aporte de grasa, al contrario. Yo creo que los pájaros cuando son pequeños, ahora pues son noveles, yo creo que sinceramente la grasa yo no se la daría, un aporte extra de grasa yo no se la daría, porque yo busco el pájaro fino, el pájaro alargado, el pájaro atleta, que ya lo he comentado muchas veces, y no pasa por estar con mucha grasa. Entonces algunos que han preguntado si yo uso bolas de grasa, la uso en invierno, ahora en verano no uso ningún aporte extra de grasa. Como digo, sí de vitaminas y de hidratación gracias a la verdura y a la fruta, y al mismo tiempo ese picaje y ese juego que tienen entre ellos cuando están picoteando el gajo de naranja, el trozo de manzana, la hoja de lechuga o la rodaja de pepino, pues lo entretiene y aparte pues lo lleva a estar sano, ¿vale? Y bueno, no quiero que se alargue mucho más el vídeo, pues simplemente era para comentar un poquito esto, y que nada, que voy a estar por aquí unos días y iré haciendo un vídeo posiblemente un vídeo por tarde, ¿vale?